supongo que no tienen la idea de lo que es el río Uruguay, pero el río Uruguay es un río Uruguay en serio, es un río muy en serio. El río Uruguay nace cerca de Valle, en la sierra, a 1400 metros de altura. Lo forman dos ríos grandes, uno de 400 y pico kilómetros y otro de 500. Acuérdense que el Ebro en España, el Ebro que pasa por Zaragoza está a 500. O sea, eso es el comienzo, pero después baja 1800 kilómetros para abajo. O sea, estamos hablando de 2300 kilómetros del río Uruguay y de una cuenca de 370.000 kilómetros cuadrados. Cuenca se llama a todas las aguas por vía de arroyos, ríos, todo que le llegan, ¿verdad? En el caso del Uruguay, acuérdense, o sea, Cuareim, Arapey, Laimán, Queguay, el Río Negro, el Río San Salvador, fíjense que es la mayor parte del país, y todos son afluentes del río Uruguay. O sea, es un río muy importante. Los ríos se dividen en tres partes, digamos, ¿no? La primera parte de arrastre, la segunda parte de transporte, la tercera parte de sedimentación. Esa primera parte, que es el Alto Uruguay, el famoso Alto Uruguay, que es una cosa hermosa, con la selva que tiene es una belleza. Y es un río que va por entre basalto, ¿verdad? Va entre Misiones y Río Grande del Sur. Bien, Nueva Palmira tiene la particularidad de ser la primer ciudad que al navegar el río Uruguay se encuentra, ¿no? Por lo tanto, prácticamente están en la desembocadura del río Uruguay. Si bien es Punta Gorda, pero es jurisdicción de Nueva Palmira, a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad. Por lo tanto, todo ese paisaje desde Punta Gorda hasta el arroyo Sauce, que es límite con el departamento de Soriano, es jurisdicción de Palmira. Y los palmirenses lo disfrutamos y lo atesoramos también. Hay un montón de historias desde la llegada del conquistador, se puede decir, ¿no? Hasta nuestros días, relacionadas con este río, ¿no? Y si bien enfrente tenemos las islas del delta del Paraná, bien frente a Nueva Palmira sería provincia de Entre Ríos, parte del delta. Para nosotros y para ellos no es frontera, no ha sido frontera en muchos años a lo largo de la historia. Indistintamente, isleños venían a comprar acá al almacén o traían a sus mujeres a tener familia al hospital de Palmira, y por eso hay muchos isleños que son nacidos en Nueva Palmira y palmirenses que en épocas de crisis por falta de trabajo han ido a trabajar a las islas del delta, principalmente con el tema de la madera. Hoy día esas cosas se han alejado un poco por la tecnología. Los celulares a mitad del río se cortan y comienzan señales argentinas, o sea, se ha hecho más frontera, pero antiguamente el cruce del río lo hacían indistintamente. Pertenezco a un grupo que nos llamamos curtidores de agua dulce. Curtimos pieles de pescado y con ellas confeccionamos algunos artículos como cintos, bolsos y suecos también. Y bueno, tenemos, a medida que vamos experimentando, vamos a ir ampliando la gama de cosas. Esto surgió gracias a una idea o
de reciclar, qué se podía hacer con el cuero que tiraban los pescadores, con las pieles. Entonces, bueno, gracias a la gestión de Cristina Drover, que ella fue quien hizo todas las gestiones para que esto se pudiera lograr, vinieron a enseñarnos a curtir del ratu, y una profesora de Montevideo a hacernos este taller. A ver, competencia, digo, obviamente existe porque los tres movilizamos cargas, por más que este solo movilice carga granel y nosotros dos no, competencia existe. El punto es que nosotros, Nueva Palmira es dentro de la hidrovía Uruguay-Paraná, como yo decía ahí, es el primer puerto de la hidrovía. Entonces acá siempre van a venir las cargas que vienen navegando por la hidrovía con los trenes de barcaza, a traer las cargas o a buscar las cargas para llevar o hacia Asunción, a Paraguay o a Bolivia y viceversa. Ellos también pueden recibir carga de la hidrovía, pero las condiciones económicas que tenemos nosotros para las cargas de hidrovía por acuerdos de gobierno con Paraguay y con Bolivia hacen que el porcentaje mayoritario de las cargas ven acá porque les sale más barato. Nos encontramos en la costa de la isla Juncal, que es una isla que está en el Río de la Plata. Estamos casi cerca al límite de lo que es el Río de la Plata, que es el kilómetro cero del río Uruguay. El kilómetro cero del río Uruguay se determina por el paralelo que pasa por la zona de Punta Gorda. Ese es el kilómetro cero del río Uruguay, y a la vez el 145 del canal Martín García es el final del canal Martín García. Acá tenemos, aparte de esta isla, tenemos otras en lo que es la jurisdicción uruguaya del canal, que es por ejemplo la isla Juncal, la Juncalito, que estamos en este momento, la isla Las Matas, la isla Las Dos Hermanas, Isla Sola, Martín García, que es una isla argentina en jurisdicción uruguaya, y la isla Timoteo Domínguez. Me parece, si hablamos a propósito de los intercambios entre el arte y la ciencia, hay muchas diferentes ciencias, hay ciencias duras, hay ciencias sociales, y me parece interesante ahora de hacer investigación al crecimiento de estos dos territorios, pero debe ser como una manera muy la colaboración debe ser artística también, porque hay muchas maneras de hacer investigación, y yo como un artista que ha creado un laboratorio que se llama el Laboratorio de Ingeniería de IDEA, he creado este laboratorio para hacer experimentación a este crecimiento, al crecimiento también de la economía y el crecimiento del arte y la ciudad también. Pero la ciencia es un territorio que me interesa especialmente. Me parece que en las ciencias duras es un poquito difícil de colaborar como un artista, pero es interesante de crear una influencia sobre grupos de trabajo, grupos científicos, y de tener un proceso paralelo para que el proceso artístico puede revelar la dimensión poética y imaginaria que es detrás del proceso científico. Es un diálogo muy interesante, y para los científicos puede ser una muy buena influencia de ver artistas pensar en otra manera.
no, el río es, ¿cómo te puedo decir? Es un alimento permanente. Digo, probablemente de repente no se ve en determinadas cosas, es decir, no se ve la imagen del río, ay, pero ¿dónde está pintado el río? No, pero hay una cosa de color, hay una cosa, una reverberancia ahí impresionante que se siente. No es lo mismo. Ah, otra cosa, ¿de qué río me estás hablando? No es lo mismo el Río Negro que el Río Uruguay. No es lo mismo los verdes que da el Río Negro que los verdes que da el Río Uruguay. No es lo mismo un paisaje de un pintor de Mercedes que un paisaje de un pintor de fragmentos. Los verdes. Son un cambio muy sutil de repente, pero en el momento de hacer las mezclas se notan las diferencias. Los verdes, el que ya tiene un cambio. Bueno, ni que hablar del color del agua, ¿no? Mirás este río, el río Uruguay es totalmente diferente. Lo que yo he hecho es siempre me gustó el río toda la vida y la historia como hobby, las ambas cosas. Entonces desde hace unos 10-12 años me empecé primero a buscar información en los diarios, puntualmente porque siempre a mí me interesaba conocer la historia del Río Negro y no había nada, no hay nada escrito, no, muy poquitas cosas. Y siempre había algunos mitos, como por ejemplo escolleras que hay río abajo de Mercedes que habían sido construidos por los ingleses para los efectos de obstruir la navegación y eso favorecer el ferrocarril. Entonces en un momento dado digo, bueno, voy a buscar esa información, resulta que nada que ver, había sido fue el Ministerio de Obras Públicas que construyó con una base científica, pues con eso buscaba darle la solución a algunos pasos que hay en el Río Negro complicado. Y si bien encontré esa información, vi que había mucha más información sobre el río. Y así es que empecé ya seguí ese año, yo lo miraba en el centro histórico. En el centro histórico yo lo que tengo está la colección de diarios de Mercedes, de 1909 en adelante. Entonces había como... La naturalidad y del lugar. Es un lugar para encontrar muchas cosas. De estos caracoles que trata la historia que estamos empezando a ver, hay mucho, por supuesto, en toda la costa del río Uruguay, en la zona que dan a campos particulares y no en las zonas pobladas, porque ahí seguramente no se encuentran, pero hay vivos, hay con el animalito adentro, por decirlo de alguna manera, por lo menos hasta mi adolescencia. Pero el Potrero Burro es un lugar que merece ser conocido porque está casi, diríamos, que tal como la naturaleza lo formó. Y es muy rico, bueno, entre los animales, digamos, toda esa zona ahí del Rincón de las Gallinas contra los ríos, los arroyos, hay mucho gacelo, hay mucho... Está digamos, el monte ribereño está muy virgen. Y son lugares de poco movimiento humano. El Potrero Burro diría que es de nulo movimiento humano, porque ahí va algún visitante que conoce o que siente de oídas la existencia de este lugar. Pero de ahí hasta el Río Negro también... las estancias son muy extensas, por tanto, hay una población en el lugar, pero el resto de la costa está todo agreste, natural, tal como uno le desea ver las costas la costa del río. No tenían cabida los españoles ahí, salvo los milicianos, digamos, encargados de la parte militar. ¿Indígenas de qué origen, saben? Sí, Chaná y Charrúa. Chaná y Charrúa. Chaná y Charrúa. Los Chaná eran los que vivían en la parte de las islas,
toda la zona de las islas, del Río Negro y del Uruguay. Y los charrúas en la parte de Santa Fe que cruzaban para este territorio. Entonces después hubo una mezcolanza ahí entre ellos y a través de los misioneros se formó la población de Villa Soriano. O sea que los jesuitas tuvieron que ver también con la fundación. ¿O no? Sí, pasaron varias órdenes religiosas, pasaron los mercedarios, pasaron los jesuitas, pasaron ¿cómo se llaman nosotros? Los dominicos. Sí, los dominicos, exactamente. Bueno, fue así la historia. Ellos eran, vivían en un barco que se llamaba el Cabo Blanco. Eso era más o menos de lo que yo recuerdo, vamos a decir, de lo que contaba mi tía y mi madre. La vida de ellos era andar en los montes, en el río, porque cazaban nutria, y era con lo que ellos vivían, ¿no? Pero con los hijos, iban y recorrían costas, cantidad, tanto de Argentina como acá, en el Uruguay. Que acá hay una zona que es el Rincón de Coloró, que hubo gente que los conoció a ellos, ¿no? Que para el lado de Pamer, para allá. Y mi abuelo se llamaba Juan Luque, y mi abuela era Tejera, Elena se llamaba. Dice que mi abuela era abundante el pelo así, rizado el pelo, y mi abuelo igual, ¿viste? Era así el pelo. Claro, la vida de ellos era en el monte. Y después te voy a contar otro detalle. Ha servido desde medio de transporte en esas épocas prehistóricas hasta medio de transporte, por ejemplo, para sacar producciones de cal que se iban hasta Villa Soriano, vinculando esta zona desde aquí hasta Villa Soriano y luego siguiendo hasta Buenos Aires, lo que ponía a esta zona en un lugar o en un centro geopolítico interesante. Y actualmente el río, y en particular para los mercedarios, es ese lugar que aglutina en todas las épocas, aglutina las comunidades, a todo nivel de edad, a todo tipo de público, a toda clase social, si se quiere. El río es un común denominador que tiene esta ciudad. Entonces, rescatar los valores, rescatar el potencial del río, rescatar su memoria y su tradición, me parece que es una cuestión de orden. El museo, te explico. El museo lo fundamos un grupo de personas que nos interesó ese tema, sobre todo rescatar la historia de los astilleros que tuvimos, pero fue fundamental crear un centro de investigaciones históricas dentro del museo, con gente, historiadores, gente capacitada, y uno de los fundamentos que tenemos es que cuando yo te digo que esas eran las jangadas, tengo el documento que te muestra las jangadas. ¿Viste? Todo lo que nosotros tenemos está respaldado por un documento. Agosto de 1906. Claro, yo siendo muy niña, alguna vez fui niña, ¿no? Vivíamos a 2 cuadras del puerto y se corría la voz, vienen las jangadas, y la gente se iba al puerto a ver
la llegada de las jangadas, que el jangadero siempre venía con un monito en la jangada, ¿viste? Sí, claro, el velo potente del río, que serpentea ya por entre campiñas dilatadas, ya por la espesura multisecular de las breñas. En sus ondas habita el carpincho y abunda el pez variado y sabroso. De cuando en cuando aparecen en las márgenes unas columnas de granito, pero vistas más de cerca muestran ser troncos petrificados. Bandas de papagayos multicolores levantan vuelo y llenan el aire con sus gritos destemplados. Las conchas son tantas que no se sabe si ellas o a los papagayos es que el río debe su nombre. Ahí está lo del río. Esto en 1620 cuando vinieron los jesuitas, ¿no? Se supone que el río era un valle. Donde está el río ahora, en épocas prehistóricas, era un valle que se fue llenando de agua y se formó el río. Ahora, viste, todas las islas que hay en el río son producidas por el arrastre de arena que hace del río desde el Uruguay medio para abajo, porque arriba es pura piedra. Y se va, el futuro del río puede ser que se termine convertido en un estuario, ¿no? Al haber tantas islas, sobre todo de Paysandú para abajo. Soy de familia porque mi abuelo hizo lancha, mi padre hizo lancha, yo y tengo a mi hijo trabajando con nosotros ahora. Factores, si hay diferencia entre los artículos de primera necesidad de la canasta básica, entre uno y otro país, y hace que vaya gente. Si la aduana de un lado u otro está flexible, que en la actualidad no lo está, por las medidas de 0 kilos, si el tiempo está bueno en los primeros 15 días del mes. Claro. Esos son un montón de factores, porque un día de lluvia, por más que esté lindo y todo, la gente no. En otras épocas, en la década del 40, cuando el río se usaba como río navegable de comercio, en Salto era una industria ver llegar 2 o 3 chatas cargadas y había gente que vivía del río y toda la zona del puerto florecía en comercio. Entonces llegaban mercaderías y madera y barricas de yerba y se exportaba carne salada y granos. Eso se dejó de hacer. Entonces hoy el río trae malas noticias, porque trae que se murió gente ahogada, porque está contaminado, porque erosiona la costanera o porque hay crecientes y gente fuera. Claro, se volvió un problema ahora. Entonces el río se fue convirtiendo en solamente un vehículo portador de malas noticias. Se lava el cuartito, no se lava acá. ¿Y dónde están comiendo? En el 10, en el año 10. Llegó hasta acá el agua. Mira. Hasta acá. Qué impresionante. Qué susto, ¿no? No, pero estaba como ya lo tenía como que no llegaba más de ahí. Ahí el agua está muy salada. Y la parte de hierro y eso también hace. Sí. Madera, hierro, vidrio. Ahora te muestro algunas que tengo colgadas acá, que estoy haciendo. Pero además la misma piedra, todo, sí, todo el mismo color. Sí. Mirá cómo son. La mirás, parece bien. La primera que encontré fue esta. Tú que sos de ahí del museo. Esta tenía toda la otra parte. Se me cayó un día, se desintegró. Pero es lo raro, que tiene todo conductos. Conductos, sí. Ajá. A veces lo que pasa es que tienen otro tipo de material. No. Este, sí. ¿Qué es? Que habrá sido un... Pero increíble, además vos lo mirabas y parecía un cráneo. Entonces de ahí partí. De pueblos y ríos con nombres guaraníes.
después vino como todo un nomenclator más europeo que en las ciudades se olvidaron de poner, ya no hay calle, bueno algo hay de calle, pero hay como una cosa de que lo lindo es lo más europeo, pero en lo que tiene que ver con mi relación con lo guaraní, creo que ahí está, se me acerca lo de mi padre, ¿no? Vivo en el otro extremo de Salto, en el extremo que está más alejado del río, pero crecí yendo desde fin de año que terminaba la escuela hasta que arrancaba al principio y después menos tiempo, pero al Arapey, mis vacaciones eran ahí, acampando o con cosas. Creo que tiene que ver con el amor que me transmitió mi padre por el río. Mi padre se crió ahí, mi padre siempre dice que aprendió a nadar antes de aprender a caminar. Esta cosa con el río, creo que a todos los salteños, a todos lo del campo adentro nos marca mucho. Esa relación especial que tienen los del sur cuando van a Rocha y se contacta con el mar, yo creo que es mucho más fuerte que nosotros con el río. Tiene otro olor, tiene otra fauna, tiene un montón de cosas que nos hacen ser bastante diferentes. Creo que sin lugar a duda influye un cacho en nuestra forma de ver la naturaleza y de acercarnos a las cosas. Y un poco marca la línea, ¿verdad? Donde se instalan, marca la altura, digamos, del río, ¿no? El caracol no está ni en la profundidad del río, sino que en la costa, y con la altura exacta hasta donde llegaron las aguas. Es muy interesante ver a los turistas cuando se sacan la foto y dicen, si yo estaba acá, en el 59 el agua me pasaba por arriba. Estos son también... Estos son otra especie, incluso son otro género, o sea, es otra división dentro de... ¿Y cuáles son aquellos que tú tenés? Esos son Pomela megastoma, ahora se llaman Pomacea megastoma, le cambiaron el nombre. Pero no es el caracol que vos decís. Ese es el caracol, sí, que los Ese es el Uruguay. Hay registros que dicen un caracol grande como un puño que los indígenas asaban en su propia cáscara y luego lo comían. Grande como un puño, endémico del río Uruguay, asociado a ritos. Acá cuando hicieron las excavaciones Salto Grande para el rescate arqueológico, aparecían incluso grandes pozos llenos de caracoles con restos de calcinación. Entonces era un ítem alimenticio bastante importante, parecería. En el Museo del Hombre y la Tecnología, entrando a la izquierda, hay un cuerpo indígena que tiene... le contaba a Marta que crecí en la frontera, a 200 kilómetros de Salto, en una zona que se llama Mataojo. Y bueno, del origen de mi abuela era, tenía un origen indígena, posiblemente tupí guaraní, y sus rasgos eran indígenas, y además tenía un cabello largo, lo mantuvo hasta
hasta sus 80 años los tenía oscuros, como que tenía pocas canas. Y bueno, era una viejita que era muy silenciosa, hacía sus cosas pero en silencio, hacía de queso y preparaba todas cosas artesanales. Bueno, tuvo 9 hijos. Mi abuelo era posiblemente descendiente de... Ella era Maciel de apellido. Eran de la zona de Tacuarembó. Como profesora de historia fui indagando un poco cuál era la vida de la abuela, que era poco contado, es decir, con vergüenza, muchas veces con mucha vergüenza de tener descendencia indígena. Y bueno, ellos pertenecían, como eran del norte y de la frontera, eran grupos de mujeres indígenas que acompañaban a los ejércitos. Y bueno, se dedicaban, como mujer, lógicamente que tenían desde atender a los heridos y a los enfermos, cocinar para las tropas, iban acampando. Y bueno, muchas veces asociado con situaciones muy, muy tristes de violencia sobre la mujer también, ¿no? Que quizás eso también hacía que mi abuela contara poco su historia. Es decir, era como que, bueno, mi abuelo era distinto porque era por descendiente de brasileño, era un hombre rubio con sus ojos verdes. En cambio ella se sentía más abocada en eso. Siempre me llamó la atención el silencio de la abuela. Era un silencio muy que te llamaba, porque ella era muy observadora y nos daba, cuando hablaba era para darme una lección de vida. Apuntamos a la pesca, al manejo sustentable del río, a la pesca deportiva con devolución, al progreso en este tema turístico, ¿no? Que es la pesca deportiva. Es más, a nivel mundial ya no existe más de ir a pescar y matar, sino que el turista ya lo tiene asumido, que ir a pescar para la foto y el cuidado del pez es lo principal. Que hay gente que se pasa más tiempo tratando de que el pez se vaya en las mejores condiciones al agua de vuelta que pescando. Porque lo pescan y por ejemplo, demoran entre 10 y 15 minutos en sacar un dorado y después se pasan media hora tratando de que se oxigene bien, que salga todo bien. Al final disfrutan más de eso que de la pesca en sí. Sí, en el río Uruguay sí, en la boca del arroyo San Antonio que vamos a ver ahora y en las cuevas de San Antonio se han encontrado muchos vasijas, pedazos de vasijas con los dibujos, con los detalles. En la zona de la represa Salto Grande se han encontrado muchas boleadoras, puntas de flecha, ese tipo de cosas. Te enseña mucho, te enseña el tiempo, te enseña a tratar a la gente, te enseña muchas cosas. Poca gente se pone mirando el río, pero todo el mundo se queja de que todo el mundo mira a la calle. No tiene por qué hacerlo solo, mirarlo. Estás ahí, estás cerca del río, estás escuchándolo, estás sintiendo el airecito. Yo reviso las piolas, ando en el agua y me siento acá, tomo un mate en la costa. Si está frío me siento al fogón. En mi casa ya que ruido, no sé. Me gusta más esto. Vivo de esto y me gusta esto. Era muy común encontrar. Entonces, si hizo la charrúa, pasamos a ser una nación charrúa, dejamos de ser orientales para ser uruguayos.